Hola amigos, buenos días. Soy Azam, miembro de la comunidad Bahá'í de Seneguía. Aquí estamos nuevamente con ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en su programa Perlas de Sabiduría. Bueno, los que están con nosotros hace tiempo, hace varios años, yo creo que por ahí vamos unos, creo que 17 años, algo así, conocen qué es la fe Bahá'í, pero siempre vale la pena nuevamente dar una pequeña introducción sobre ese gran mensaje. Realmente diariamente escuchamos, ¿no? Todas esas noticias desagradables que quita la esperanza, el ánimo, pero en ese programa más bien nosotros queremos traerles una gran noticia, una, un regalo, un obsequio, ¿no? De toda la vida para nosotros y las generaciones venideras. ¿De qué se trata? Se trata de un nuevo mensaje de Dios, de un nuevo manifestación de Dios, de portavoz de Dios, quienes llegan a la tierra como un canal de bendición. La voluntad de Dios viene a través de esos canales maravillosos que durante la historia de la humanidad, ¿no? Que tenemos por lo menos los que tenemos registrados, se han registrado como grandes mensajeros de Dios, profetas de Dios, y nosotros les decimos manifestaciones de Dios, como por ejemplo, ustedes recordarán a Abraham, recordarán a Moisés, a Zoroastro, a Krishna, a Moisés, a Jesucristo, Mohammed, el Bab y Baha'u'llah, quien actualmente es el manifestación de Dios, quien es manifiesta los atributos y cualidades de Dios y trae la voluntad de Dios para la humanidad, por lo menos para 1000 años, ¿no? Sus leyes, sus enseñanzas ayudarán a avanzar y progresar esa civilización por lo menos por 1000 años. ¿Quién es Baha'u'llah? Baha'u'llah fue hijo de un ministro de Persia, nació en 1817 en Irán, actual país Irán, pero antes era un imperio grande, Persia. Y bueno, como la historia de todas las religiones de Dios fue perseguida por el clero musulmán de su época, fue exiliada y es toda una historia que no quiero ahorita contar. Bueno, hemos contado, creo que algunas veces aquí hemos tomado también um, algún programa por hablar sobre historia, pero bueno, para que solamente recuerdan, Baha'u'llah en este exilio de pueblo a pueblo llegó, porque en ese tiempo cuando le enviaron a Irak, a Bagdad, esa parte era parte del Imperio Otomano, entonces llegó a Tierra Santa, ¿no? Actualmente se conoce como Israel, pero en esas épocas era Palestina, se conocía como Palestina, y Baha'u'llah y su familia y también otros seguidores de él se quedan ahí y ahora tenemos el Centro Mundial Bahá'í en este Monte Carmelo, ese monte bendecida, ¿no? Por etapas también, otras etapas también de la vida religiosa de la humanidad. Y bueno, ahí nosotros tenemos todo un centro administrativo Bahá'í, que en algún otro momento podemos hablar de ese tema. Pero lo que trae la fe Bahá'í, la esencia, el objetivo de como todas las religiones, lo que trae Baha'u'llah también es cómo esa humanidad, esa civilización puede ir progresando, avanzando hacia, en nivel individual, seres mejores personas, adquiriendo virtudes en esa vida terrenal y en nivel colectiva, poder llegar a esa unidad de la humanidad y establecer la paz mundial. Por eso les dije que es un gran, gran mensaje, un mensaje maravilloso porque estamos llegando a esa última etapa de la unidad de la humanidad, ¿no? Porque antes eran las unidades de nivel de familia, tribu, ciudad, ciudad-estado, nación, pero esa vez lo que dice Baha'u'llah, la tierra, toda la tierra, es un solo país y la humanidad somos ciudadanos. Así que, bueno, eso es una gran noticia, que estamos llegando a cumplir ese sueño, ese anhelo
de miles y miles de años de la humanidad para vivir como una sola familia, en un solo hogar, una casa, que es esa tierra, ¿no? Bueno, eso es súper breve hablar sobre eso porque hoy día tengo, de verdad que me siento honrada, estoy muy bendecida de tener, estar rodeado de jóvenes primero, pero no son jóvenes solamente, me siento orgullosa que son jóvenes, sino son jóvenes radiantes, brillantes, que nos van a iluminar con su experiencia, con su conocimiento. Y eso es muy hermoso para mí y seguramente para ustedes también será así cuando les escuchan. Estoy aquí en programa hoy día en compañía de, bueno, en forma de llegada voy a presentar porque todos son iguales, maravillosamente queridas y muy, muy, muy queridas para mí. Alejandro Bento, un chico muy especial. Te doy bienvenida, Alejandro. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Gracias, gracias. Yo sé que pues todo el mundo tiene su agenda, tiene sus cosas que hacer y yo cuando llamo a alguien digo, ojalá acepta y cuando aceptan a mí me da mucha alegría. Bueno, después tenemos Corín, que ya la conocen por programa anterior que también nos acompañó generosamente. Muy bienvenida, Corín. Muchas gracias, Osam. Bienvenidos a nuestros dos amigos, Alejandro y Gracias. Navid. Hola. Sí, qué lindo, qué lindo. Ustedes, claro, como se conocen, aquí es un encuentro también de amigos. Y bueno, también tenemos a Navid Garrido. Navid es vecino aquí de Ceneguía, también un chico muy brillante, radiante también, como los chicos que conozco aquí me rodean. Navid, bienvenido al programa. Muchas gracias, tía Sam. El programa tiene casi la misma edad que yo y también le Casi. tengo mucho cariño. Muchas gracias por su gran trabajo. Ay, gracias, muchas gracias. Ustedes me dan ánimo para seguir adelante. Muy bien, amigos. Entonces, hoy día, nuestros invitados, los jóvenes Alejandro, Corín y Navid, nos van a hablar sobre algo muy especial. Yo no quiero hablar de ese tema, quiero que ellos mismos hablan y después, ¿no? Hacemos un conversatorio, preguntas, respuestas, pero solamente quiero adelantar eso, que este año no, mejor que primero Corín habla sobre cuál es el tema de hoy día y después yo le voy a decir lo que iba a decir. Sí, Corín, tú tienes el micrófono, por favor. Muy bien. Buenos días a todos y les voy a dar una breve explicación de lo que es el ayuno Bahá'í, que es el tema de hoy. Ya no. Como sabrán, muchas personas que nos están oyendo, cada religión trae su periodo de ayuno en el que se abstienen de comer y en algunos casos de comer y tomar, ¿sí o no? Pues la fe Bahá'í también tiene su periodo de ayuno, que ha sido revelado en el libro más sagrado para los Bahá'ís, el Kitab Yaqdas. ¿Ya? Esta ley nos llama a abstenernos de tomar cualquier bebida y de comer cualquier alimento, desde que sale el sol hasta que se pone el sol. Y tenemos que hacer eso durante 19 días. ¿Y por qué durante 19 días? Es que el año Bahá'í consta de 19 meses y esos 19 meses tienen 19 días. El último mes del año Bahá'í se llama Alá. Y para cerrar con broche de oro nuestro año Bahá'í, nosotros ayunamos. Y no todos los bajáis tienen que ayunar. Esta es una ley que se cumple recién desde los 15 años y se deja de aplicar hasta los 70 años. Durante este ayuno no únicamente nos abstenemos de tomar y comer, sino también buscamos limpiarnos de las impurezas espirituales, buscamos desarrollar cualidades espirituales, estudiamos los escritos sagrados, meditamos y nos rendimos cuentas a nosotros mismos.
Eso sería un resumen de lo que es el ayuno Bahá'í. Gracias, muchas gracias. Sí, yo no quería ya hablar más. Lo que iba a decir antes que hablas, ahora voy a contar porque no quería que sea solamente mi voz. Solo quería mencionar que este año, muy interesante, es un año, de verdad, yo digo, será un año muy especial porque el ayuno Bahá'í, que como contaste tú de Corín, de primero nos toca, coincide con 1 de marzo hasta 19 de marzo de este año, también coincide con el ayuno de los musulmanes, el mes de Ramadán. También se coincide, ayer empezó Cuaresma de los cristianos, también coincidió con ayuno de los judíos. Imagínense, ¿no? Como todo se ha concedido en la misma fecha. ¿No? Eso me parece algo interesante porque normalmente no sucede esto, pero ya este año estamos casi, se puede decir, los seguidores de las 4 religiones conocidas, ¿no? Más grandes, están en época de ayuno. Muy bien, entonces ya bueno, ya saben nuestros radio oyentes que estamos hablando del ayuno. Y como mencionó Corín, el ayuno ha existido siempre en todas las religiones, ¿no? Es parte de las enseñanzas que traen todos los mensajeros de Dios. Bien, entonces de repente pueden decir ustedes cómo viven ustedes los días del ayuno. Alejandro, si deseas comentar. Ya, buenos días. El ayuno es un proceso muy único, porque es una época del año donde a veces empieza el año y ya estás por febrero y dices, se acerca el ayuno. Y llega a ser incluso yo llamaría divertido y retador, porque es esa autodisciplina que uno tiene que ponerse. Por ejemplo, ayer eran las 6:04 y dije, ya no puedo más. Y dije, rompo ayuno y dije, no. Así que aguanté más. Y ese es ese proceso de autodisciplina y autocontrol. Tener también, porque todo el ayuno es en base, aunque nuestro beneficio físico y espiritual es hacia nosotros mismos, el motor principal del ayuno tiene que ser ese amor a Dios que uno le tiene. Esa es la fuerza que uno tiene que mantenerse. Es esa voluntad que uno tiene, es por amor a Dios. Y el proceso del ayuno puede ser muy interesante tanto de manera individual como colectiva, porque no solamente es ese reto, sino también es ese proceso de meditación, que es algo que yo estaba leyendo y es importante la meditación y oración, darse ese tiempo para leer los escritos sagrados y poderse estudiar y reflexionar sobre lo que tú has hecho y harás. Es un proceso de, sobre todo, crecimiento espiritual. Es muy importante. Y también uno puede también verse su carácter en estos momentos donde de repente, digamos nosotros que nos encontramos en un país donde el momento es verano, es más retador la verdad por el calor y también que es un país húmedo, llega a ser más sofocante. Pero el demostrar que pudiste hacerlo ayer, también puedes hacerlo hoy. Y es una muestra de la voluntad que uno tiene hacia el ayuno y es ese crecimiento que uno tiene también, donde puede acercarse más a Dios hacia todos estos días. Gracias, Alejandro. Sí, verdad, tienes toda la razón. Aquí coincide con verano también. Es otro, ¿no? Otro, se puede decir, prueba, ¿no? De obediencia de uno. Muy bien. Y Navid, ¿qué dices tú? ¿Cómo vives tú el ayuno? Tienes 20, ¿no? Ya son cuántos años, 4 años Sí, que estás este es ayunando, mi quinto ayuno. claro. ¿Cómo te va? Bueno, quinto y un poquito más. Ahora les voy a explicar por qué. Me va muy bien. Cuando tenía 13, 12, 11, bueno, a lo largo de toda mi vida, recuerdo siempre una etapa del año en el que mi hermana y mis padres se levantaban muy temprano en la mañana, antes de que saliese el sol. Y era algo que a mí me emocionaba. Yo siempre he conectado mucho con lo que es la noche y con lo que es la madrugada. Así de que veía algo como que era muy privado, muy íntimo, muy sagrado. Era un ambiente de mucha calma y mucha paz. Sobre todo porque vivimos en Cieneguilla. Entonces, ver cómo se iluminaba el cielo, todo siempre me llamó muchísimo la atención.
Y con el tiempo, esa tensión fue creciendo progresivamente al indagar un poco más en lo que respecta a esta ley. Eh, a mí me emociona tanto que directamente no me hace, directamente no me da hambre, por así decirlo. Directamente no me da. Entonces, a lo que me dedico es reflexionar, escribir, eh, leer y una historia que ha pasado hace poco, eh, hace unos días, que es la razón por la cual casi no vengo hoy día, y es porque no tenía celular. Eh, Hubo un temblor aquí y estaba bajando por las escaleras, son Oh, unas escaleras de caracol, y se me cayó el celular y se rompió la pantalla. Yo no puedo conectarme, tampoco podía ver la hora para hoy día. Entonces dije, bueno, está bien, se rompió. Ahora tengo más tiempo para escribir y para enfocarme más. Entonces fue como una especie, no de liberación, porque tampoco estoy ahí todo el tiempo, pero lo vi por el lado positivo. Entonces dije, si es que esto es lo que tenía que pasar, así está bien. No tienes que estar pensando en qué vas a almorzar, no tienes que estar pensando en muchas cosas. Estás pensando en que tu cuerpo está limpiándose, tu alma está limpiándose, tu corazón también. Y mientras eso sucede, tienes mucho más tiempo para ti y para los demás. Esa ha sido mi experiencia. gracias, gracias por compartir. Es cierto, ¿ah? Es cierto, realmente uno sienta como que algo está pasando, no solamente el tema es no comer, no es el nivel solamente físico. Uno sienta algo diferente que otros días y es porque son días benditas, ¿no? Es un mes de voluntad de Dios para que ayunamos. No es porque yo quiero tener una dieta, voy a dejar de comer. Esa es otra cosa. Estamos hablando de una temporada de obediencia a Dios, dejar de comer, y eso, por supuesto, que hace sentir muy diferente que cualquier otro día que uno deja de comer. Y Y curiosamente con más energía también. No sé si exacto, también le pasa. Curioso. sí, exacto, es verdad. Corín, ¿qué dices tú? ¿Cómo vives tus días de ayuno? Bueno, antes yo lo vivía con más dificultad. Actualmente ya es más fácil para mí este ayuno, ya es mi sexto ayuno. Ya sé, es menos complicado que antes. Antes pensaba mucho en, de verdad, como decía Navid, qué voy a comer, a qué hora ya se estará ocultando el sol. Ahora, ahora no. Lo que yo hago, la forma en la que yo vivo el ayuno es, me levanto temprano en las mañanas y ya no como mucho, sino lo que hago más es hidratarme y antes de empezar el ayuno hago la oración del ayuno y luego vuelvo a descansar. Al momento en que ya es hora de romper ayuno, yo primero lo que hago es alimentarme espiritualmente, ¿no? Que es romper el ayuno con una oración que hay, oración para romper el ayuno, hay oración para comenzar, hay para romper, hay para el primer día que uno está ayunando, ¿no? Y bueno, durante las horas en que estoy ayunando, el día, lo que hago es leo acerca de la fe Bahá'í. A veces leo los escritos sagrados, a veces historias de los Bahá'ís, porque esas historias a mí me inspiran, ¿no? Luego, siempre hay un momento en el que uno se tiene que uno tiene que ponerse a pensar acerca de sus acciones, de sus pensamientos, sentimientos y acciones y reconsiderarlas, ¿no? Porque no siempre estamos actuando bien, siempre habrá algo que mejorar. Hago mis oraciones porque si bien el alimento físico pueden ser las frutas, el agua, las verduras, etcétera, el espíritu, el alma también tiene un alimento y ese es
el alimento espiritual es la oración. Y los bajáis durante el ayuno no estamos exentos del alimento espiritual, no, podemos seguir orando. De hecho, hay una oración obligatoria que hacemos en la tarde, ¿no? Antes de que se ponga el sol, tenemos que hacer esa oración obligatoria. También es una ley que se hace, que se tiene que aplicar desde los 15 años, los bajáis. Y pues, antes de que se ponga el sol, yo ya estoy haciendo mi oración obligatoria y es muy lindo porque en la fe Bahá'í se habla acerca del ayuno y la oración obligatoria como el sol y la luna, ¿no? Dice, es aferraos tenazmente a la oración obligatoria y al ayuno. Verdaderamente la religión de Dios es como el cielo. El ayuno es su sol y la oración obligatoria es su luna. O sea, si nosotros vemos este mundo, siempre estamos iluminados por el sol y en la noche por la luna, ¿sí o no? Entonces, Dios siempre nos está iluminando a través de su religión y estas, como ya había dicho, el ayuno es el sol, por lo tanto, actualmente estamos iluminados y la oración obligatoria que yo hago también durante el ayuno es la luna. Así que esa es mi manera de vivir el ayuno para... Muy bien, gracias. Es verdad, como dicen ustedes, ¿no? Así como nuestro cuerpo necesita alimento, nuestro alma también. No lo podemos descuidar. Hay una cita de Bahá'u'lláh que dice, pídete cuentas a ti mismo cada día, cada día. No dice cada año o cuando tengas la gana, dice cada año. Pídete cuentas a ti cada día antes que seas llamado a rendirlas. A mí me parece que esa cita tan pequeño es una receta para ser disciplinado, atento con nuestro ser interior y exterior, ¿no? Porque tampoco dice pide cuenta a otros, ¿no? Dice pídete cuenta a ti misma. Nos está dando esa responsabilidad de cuidarnos. Y como ustedes están diciendo, el ayuno es un espacio de reflexión, de meditación, de tomar medidas, de examinar nuestro carácter. ¿Qué me falta? ¿En qué estoy exagerando? ¿Qué es lo que estoy descuidando? Y justamente como esa etapa de ayuno, el mes de ayuno de 1 a 19 de marzo, es antes de nuestro año nuevo, porque el 20 de marzo coincide con nuestro año nuevo, y el año nuevo es año nuevo, es nuevo. Tenemos que tener una agenda nueva para nuestra vida. Por eso ese tiempo es tiempo de, ¿cómo se dice? De mover todo en nosotros, en analizarlo, evaluar y todo, y poner una nueva agenda, nuevas decisiones, metas, objetivos, ya para lo que viene después. Ahora me ocurre otra cosa también. Gracias a Corín, siempre me ayuda con esa guía de preguntas también para ver cómo podemos mantener un conversatorio bien participativo. Quisiera saber qué dificultades les han tenido o puede ser que uno tenga durante el ayuno y si ha habido dificultades, cómo ustedes lo han sobrellevado. A ver, Alejandro, por favor. Ya. Estas dificultades especialmente son la sed y la fatiga. Yo diría más la sed, más que todo por el año. Si el ayuno nos tocaría en un momento de invierno o incluso otoño, siento que no sería tanto, pero es la sed en especial. Y a veces la fatiga más los primeros días, porque ya el cuerpo, digamos, ya la semana el cuerpo ya se adapta, pues, y empieza a usar más esas reservas que no tiene el cuerpo. Y también empieza a comer menos. Antes en las mañanas uno come, no sé, los primeros días se lanza mucha comida. Y ya en las mañanas incluso puedes, igual que con India, también solamente tomo agua. Porque también es ese manejo sobre ese consumismo que uno puede tener. A veces uno puede comer solamente por comer. Y aunque está bien de repente, darse un gusto, o sea, también ser más moderado, pues no todo el tiempo comer y comer y comer de una manera con gula. Y te más consciente de que hay personas de que no tienen para comer 3 veces al día
2 veces, una vez, o no comen hace días. Y uno, ayer que comí un arroz con albóndigas, estaba buenísimo. Creo que era también parte del hambre, la verdad. Eh, Después de orar, o sea, dije gracias, porque hay personas que verdaderamente puede ser que lleven días sin comer y nosotros tenemos un alimento ahí nada más, muy cerca. Y es ese reto personal. Pero volviendo un poco a la pregunta, personalmente el reto que yo tengo en este caso es algo un poco más, yo digo más retador, que sí se puede, pero es que yo desde que nací he tenido unos problemas de cálculo en el riñón, ya que antes me alimentaba muy muy mal, pero precisamente nací con esa condición de que a mí el fomento del cálculo se me hace, las piedritas del riñón se me hace un poco más fácil, digamos. Tampoco sé mucho cómo funcionaba esa parte, no me dio interés en su momento. Solo sé que al alto consumo de lácteos o la falta de agua durante mucho, mucho tiempo, el riñón me empieza a doler de manera muy, muy, muy fuerte. Y curiosamente el año pasado, durante todo este ayuno desde que tengo 15, este es mi séptimo ayuno, el año pasado fue la primera vez que yo no pude continuar el ayuno a partir del día 8 porque simplemente me dolió mucho el riñón y me decían, especialmente Alessandra Morán, que ella a veces me da miedo, me regaña, me dice: Alejandro, tú no puedes ayunar. Pero a pesar de que esto es una ley, también recordar que esto no es como una ley que si no la cumples hay un castigo. La verdad es que no hay ningún tipo de castigo. De hecho, hay otras formas de también mantenerse el ayuno. El ayuno sobre todo tiene que enfocarse más en la parte espiritual. Pero, ¿por qué continúo el ayuno? Porque también es esa parte de cómo uno se alimenta. Yo estoy ahorita probando el enfocarme más en tomar mucha, mucha agua y ver qué pasa. Pero también es ese reto, pues tengo que estar muy cuidadoso con el riñón. Y si yo prometí que si siento de que me duele el riñón, rompo ayuno sin importar qué. Que a veces da pena porque es algo, es una época del año muy bella, muy hermosa, muy especial. El romper ayuno con amigos. Por ejemplo, el año pasado también, no, hace 2 años, rompí ayuno con dos bajáis que se llaman Cristian y Ariana. Habíamos pedido una pizza en Pizza Raúl. Y yo en su momento me equivoqué, iba a comer antes de hacer la oración de ayuno cuando se va el sol. Y Cristian me dijo: espérate, Alejandro, hay que orar primero. Pero esos momentos donde incluso la comida sabe aún mejor, más allá del hambre, de que esté buena, es comer con gente a tu lado, a tu costado. Es muy bonito. Me acuerdo que comimos en el parque de mi casa una pizza gigante, le eché mucho picante. Y hay una que se me fue el picante y me la tuve que comer yo solo. Pero eso, es el reto de los primeros días, también cosas personales que uno puede tener. Pero es algo que se lleva con el tiempo y ya uno agarra experiencia y poco a poco es más de también ser consciente de que, digamos, uno no hace un trabajo de fuerza, de desgaste físico. Pues también intentar mantenerse quieto, un momento más quieto y también aprovechar ese momento no para estar sentado y no hacer nada, sino el meditar, el leer más. Por ejemplo, yo ayer estaba leyendo, que lo tengo aquí acostado, el libro más sagrado. Y es ese tiempo donde uno no está comiendo, pensando que voy a comer o tengo que comer antes de salir, lo aprovechas para esas cosas y uno se da más tiempo y más momentos para leer. Y es más bonito también compartir estas partes muy interesantes del libro más sagrado, a veces con mi papá. Es mucho tiempo que uno puede aprovechar. Te das cuenta que durante todo el día siempre hay un momento para poder tomar el libro, cualquier libro de la fe, y darse un momento para reflexionar. No solamente hay que esperar el ayuno, sino o esperar una actividad, es cualquier momento. Es como el mero hecho de servir. Todos tienen una hora a la semana para servir. Todos tenemos, aunque sea un minuto, 3 minutos al día, para más allá de las oraciones obligatorias, querer leer por el propio amor y esa curiosidad de la fe, una historia de la fe. Son momentos donde uno adquiere ese tiempo, que das cuenta es el tiempo que tú tienes para poder meditar. Que no hay que esperar el ayuno, es en cualquier momento. Es en cualquier momento. Gracias, gracias Alejandro. Y muy cierto lo que tú dices, una de las, solamente una ya tomando como hay muchas bendiciones de la época de ayuno, el otro es también
esa sensibilidad que tú dices, recordando a los que no tienen que comer. Y uno como costumbre está comiendo, y como dice mi amigo doctor Pérez Alvela, dice, antes la gente moría o se enfermaba de falta de alimento y ahora de sobrealimentarnos. A veces comemos por comer, por compromiso. Yo le digo a mi esposo, hasta la refrigeradora descansa en tiempo de ayuno, porque si no, cada rato uno abra a ver qué puedo comer, porque ya no es hora de comer, sino es como un placer. Y el ayuno nos ayuda a controlar esos impulsos que a veces pues están de más, ¿no? Están de más totalmente. Muchas gracias. Y otra cosa, Alejandro, recordemos que Bahá'u'lláh dice que el ayuno es obligatorio hasta cuando el cuerpo permita, ¿no? Por eso que hay una etapa de antes de 15 y después de 70, también esa exoneración. Aunque mi esposo tiene 70, igual está ayunando, hasta que el cuerpo te permita, esa es la idea. Y cuando uno dice obligatoria, no es porque van a castigarte, como tú dices, o alguien está ahí mirando, supervisando, sino se está hablando de obligaciones espirituales, que es obedecer a Dios, y cuando uno no puede, Él sabe, ¿no? Claro, es algo también bastante personal, no es como que yo me voy a sacar a Nabil y decir, estás ayunando. O sea, eso no tiene nada que ver conmigo, eso es algo personal de él o de cada persona, así que es algo más con uno mismo también. Exacto. Y Navid, ¿qué dices tú? ¿Has tenido dificultades? ¿Cómo has sobrellevado en tiempo de ayuno? Sí, cuando empecé a ayunar, con 15 años, estaba en el básquet. Recuerdo, bueno, pasé por varios clubes a lo largo de mi vida, pero recuerdo que no tomaba agua en las prácticas tampoco. Y era un poco extraño para el resto, pero también era una oportunidad, porque siempre es una oportunidad para mencionar lo que estás haciendo. Creo que a todos nos pasa en el colegio, después en la universidad. ¿Por qué no estás almorzando? ¿Cierto? O te invito un pan y dices, no, no puedo. Entonces la respuesta es un poco extraña, no puedo. Es porque estás cumpliendo con una de tus obligaciones que tú te impones. No, nadie te está obligando, sino es una obligación tuya. Y bueno, ¿cómo lo sobrellevé? Pues aguantando mucho eh, la sed, la deshidratación. em, Recuerdo que nunca lo rompí. En otro punto, otro reto fue el año pasado, justo en estas fechas, estaba sirviendo en el templo de Chile. Y en Chile hace mucho calor, muchísimo. Es en Santiago y, y habían algunos amigos que tenían trabajos más pesados, como con maquinaria o con jardines, y que ellos sí tomaban agua, por ejemplo, o comían. Algunos no, igualmente. Yo, nada. Eh, y más allá del contraste del hambre y después de que por fin comes y la comida te sabe más sabrosa, fue muy especial porque venían amigos, bueno, sobre todo venían unas amigas persas que se encargaban de la comida para romper ayuno en la noche y nos reuníamos siempre al final. Entonces, después de estar recibiendo a las personas durante 4 horas, 6 horas en el templo, que era mi labor, estaba entregando los libros de oraciones y dando explicaciones y también en seguridad. Era un momento eh, muy, muy preciado. Es especial porque sabes que estás haciendo algo bien y beneficioso. Esa ha sido mi experiencia. Muy bien, gracias, Navichut. Muy bien, sí, verdad que, claro, como aquí coincide en calor, difícil. Pero yo, por ejemplo, cuando tengo mucho calor en tiempo de ayuno, lo que hago, lavo mi cara o nuevamente me meto en la ducha y ya se pasa. Pero ya, ahora ha bajado, ¿no? Hoy día, ayer ha bajado un poco calor, o yo no sé, después del temblor creo que. Bien, así es. Pero bueno, esas son pruebas también, ¿no? Que uno puede
demostrar que puedo. Yo, aun que hace calor, aun que tengo hambre, pero sigo adelante y obedezco esos mandatos que yo sé que es por mi bien, ¿no? Nadie me está obligando, nadie me está supervisando, castigando, pero yo, mira cómo es la voluntad. Y les cuento antes de pasar el micrófono a Corín, les cuento cuando hace años, yo como 8 años hice voluntariado en un centro de rehabilitación de mujeres y todas esas mujeres que estaban ahí por algún problema de, eh, o eran vicios de drogas o era ludopatía, ¿no? Todo era problema de voluntad. Y siempre dentro del taller me decían, pero yo quisiera dejar, pero no podía, porque la voluntad estaba tan débil que no podían ellos controlar. Y cuando me decían cómo podíamos tener como ejercicio de voluntad, yo decía, mira, el ayuno es el mejor instrumento, herramienta de controlar o desarrollar o ejercitar nuestra voluntad. Porque comer es algo que desde que nace un bebé empieza a tomar leche, ¿no? Es algo que como un ritual diario, cuántas veces diario, y también porque nos da placer. Si uno puede controlar de no alimentarse o no beber durante 12 horas o no, bueno, toca casi 12 horas al amanecer hasta puesto de sol, eso fortalece nuestra voluntad. Ese es muy buen ejercicio para voluntad. Y decían, mira, y yo dije, mira, eso está en todas las religiones, no solamente los bahá'ís ayunamos, el ayuno, incluso, por ejemplo, Jesucristo, cuando no estaba como se dice, predicando, 40 días se hizo ayuno. Bahá'u'lláh hizo ayuno. El Muhammad hizo ayuno. Todos los mensajeros de Dios. El ayuno tiene muchas bondades que poco a poco la humanidad va a ir descubriendo, ¿no? Bien, entonces seguimos a ver con Corín cuáles son las dificultades que has tenido, cómo has sobrellevado. Muy bien. Ah, al inicio del ayuno, los primeros años que ayuné, será cuando, sí, la primera vez que ayuné 15, porque curiosamente, varias veces en el ayuno, el primer día de ayuno caía en mi cumpleaños. Sí, Prueba. es que el ayuno, el periodo de ayuno puede empezar a veces 1 de marzo y dura hasta 19 de marzo, y a veces 2 de marzo y dura hasta 20 de marzo. Y justamente yo cumplo el 2 de marzo, así que fue una experiencia muy hermosa cuando yo firmé mi tarjeta oficial, Bahá'í, Ah, qué oficialmente, lindo. para que me registren. Y después rompí ayuno. Eh, Fue muy lindo. Ayuné, mi primera vez ayunando fue mi cumpleaños. Sin embargo, el ayuno te llama a meditar sobre qué estás haciendo, ¿no? Y como tú decías hace un rato, rendirnos cuentas a nosotros mismos, porque si algo a lo que estamos llamados los bajáis y todo ser humano es a pensar sobre lo que está haciendo, lo que está pensando y lo que está sintiendo, y si eso es correcto, si debemos persistir en ello o dejarlo. Y eso es algo que hacía muy de vez en cuando antes del ayuno, pero cuando me tocó ayunar durante esos 19 días, hacerlo todos los días, fue algo nuevo. Y es que llamarnos a nosotros mismos, a quitarnos los velos de los ojos, a dejar de autoengañarnos, de ser sinceros y de reconocer lo que estamos haciendo mal, es un proceso que
para muchos es doloroso. Muchos viviríamos mejor si pensásemos que todo lo que estamos haciendo está siempre bien, ¿verdad? Que no, o en caso de que estemos actuando mal, que estuvimos actuando mal porque éramos ignorantes, ingenuos, inocentes y no éramos conscientes de ello. Hasta, pero como digo, no siempre vas a estar actuando bien y segundo, en algún momento te tienes que dar cuenta que estás actuando mal y entonces si es que sigues actuando mal ya no es por ingenuidad o por no, por ignorancia, sino eres consciente, ¿verdad? Ya pasa de ser un error a ser, digamos, ya un pecado, no quiero llamarlo así, pero sabemos que estamos actuando mal, sabemos que estamos actuando mal y persistiendo. Y como ya digo, fue una prueba, andar rindiéndome cuentas a mí misma todos los días fue algo por un momento triste porque me daba cuenta que muchas cosas que yo hacía estaban mal y que durante todo el tiempo me estuve autoengañando y manipulándome a mí misma para hacerme creer que realmente estaban bien, ¿no? Y se te derrumba todo, ¡pa! Todo lo que tú creías que estaba bien cae encima de ti y entonces comienzas a leer los escritos también porque lo que tienes que hacer durante esos días es leer más los escritos y comencé a adquirir un estilo de vida que hacía que toda mi conducta anterior prácticamente lo tenga que desechar a la basura y adquirir un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de pensamiento, de acción, sentimiento y fue muy radical, muy fue sí, un balde de agua fría encima mío. Eso fueron esa fue la principal dificultad que tuve de dejar de autoengañarme. Este, llevar bien esa práctica de rendirme cuentas a mí misma, porque a veces quería dejarlo. Prefiero ser ignorante, prefiero no pensar que estoy haciendo mal, prefiero seguir igual, ¿no? Pero gracias a Dios pude mejorar eso. Entonces, actualmente es mucho más fácil, porque ya lo hago intento hacerlo todos los días. La otra dificultad, la prueba, es explicarle a los demás por qué no ayuna, por qué ayunas, mejor dicho, por qué ayunas, por qué no comes. ¿Por qué? Muchos se sorprenden, ¿verdad? Y algunos llegan a pensar un poquito mal, llegan a pensar, pero eso no es dañino para ti. Parece que realmente lo que te están mandando a hacer es algo que te va a perjudicar en lugar de beneficiar. Y bueno, quiero aprovechar este momento para que sepan que hay ciertas personas que están exentos de ayunar, ¿no? Como por ejemplo nuestro amigo aquí Alejandro, que tiene problemas de salud. Si el ayuno ya le está perjudicando a su salud, él está exento de ayunar. Em, Quienes también están exentas de ayunar son las mujeres que están encinta, o sea, que están embarazadas, las mujeres que están dando de amamantar o las mujeres que están menstruando. Llevamos cuatro. También aquellos que hacen trabajos arduos, como los amigos de los cuales nos hablaba nuestro amigo Navid aquí presente. Ellos también estaban exentos de ayunar. Los viajeros también están exentos de ayunar y los peregrinos que hacen visitas a lugares sagrados, ¿no? Pero aparte de eso, y tú le explicas eso a los demás, ¿no? Pero aún así hay gente que no te logra entender, ¿verdad? Como decía anteriormente David, es diferente decir no quiero que decir no puedo, ¿verdad? No puedo es como si tú quisieses, pero hay algo que te impide y no, y me es difícil explicarles cómo esto que es una ley, ay, mi gatito, cómo esto que es, sí, una ley, a la vez nosotros no lo hacemos por obligación pero también queremos obedecerla, sino lo hacemos por obediencia. No lo hacemos por miedo, por temor, sino por amor, ¿verdad? Y
ha sucedido casos en los que han habido amigos me han querido fastidiar y traían comida, traían agua en la época en la que todavía me era difícil dejar la, abstenerme de comer. Y eso fue esa fue sí una prueba anterior, pero la prueba actual es explicarla a los demás sin que el ayuno pues termine pareciendo como una imposición malvada hacia nosotros, ¿verdad? Y gracias a Dios, cada vez que lo he ido explicando, porque me han ido conociendo más, ya son años que saben los que estoy ayunando, cada vez han ido comprendiéndolo más y en lugar de llevarme pues comida, simplemente a veces dejaban de comer. Por ejemplo, en mi cumpleaños mis amigas no probaron bocado hasta que yo comencé, ahí, yo rompí ayuno. Y eso es, entonces me doy cuenta que esa prueba, ya al igual como anteriores pruebas, ya la estoy logrando vencer y superar. Sí, es lindo cuando tienes apoyo de tus amigos que no son bajáis, pero están respetando y amando tanto este lindo periodo como tú. Eso. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. En verdad, me sorprende, tienen razón. A mí también me sucede que me decían, ay, no, pero si no comes, no tomes en verano, ta, ta, ta. O cuando mis hijas desde 15 años ayunaban, me decían, ay, ¿cómo permites que hagan eso? Están creciendo. Pero lo sorprendente para mí es que ahora los médicos recomiendan muchas veces para recuperar algunos problemas de salud física, los médicos ponen una dieta que es ¿no? Es un tipo de ayuno y que cuántas horas no comen o no beben. Yo recuerdo cuando tuve asma, un médico me dio una dieta seca. Eso quería decir que no tengo que tomar bebidas, agua, té, café, lo que sea, durante tantas horas. ¿Qué quiere decir? Que a veces el cuerpo necesita también eso, ¿no? Entonces, científicamente, el ayuno es saludable. Imagínense cuál enviado de Dios va a hablar o pedirnos hacer algo que nos hace daño, ¿no? Si vienen para ayudarnos a vivir una vida mejor, no solamente en nivel espiritual, sino también material. Ahora, otro tema que también es un punto que voy a solamente tocar porque después quiero hacerles otra pregunta, tenemos todavía 10 minutos, es que eh, cuando uno ayuna, está también ayudando a todo ese sistema de creación que tenemos que cuidarlo y usarlo lo necesario. El ser humano, olvidamos los seres humanos que tenemos, es claro que Dios ha dejado frutas, verduras y todos esos productos para nosotros, pero nosotros para desarrollar esa conciencia de no abusar y tomar lo que es necesario. Y de verdad que muchas veces nosotros comemos lo que no es necesario, ¿no? Por placer simplemente, por estar acompañado. Y eso es algo que uno también va a ir tomando conciencia durante el ayuno. Incluso, yo otro día estaba pensando, cuando uno está en ayuno, consume menos alimento, se va menos veces al baño, porque lo que consumimos tenemos que también ir, ¿cómo se dice?, evacuando, ¿no? Entonces, todo eso ayuda también de consumir menos agua. Cada vez que uno va al baño, boom, 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 agua, 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 ¿qué pasa? Y imagínense eso en nivel mundial, ¿cuánto estaría ayudando cuando uno come lo necesario? Y una temporada del año para reflexionar y tomar medidas. Lo que yo diariamente estoy consumiendo, ¿realmente es mi alimento o es mi placer? Y controlar, disciplinar, poner una serie de reglamento para uno mismo. Nadie va a poner para nosotros, pero nosotros tomar esa conciencia y ponerlo, ¿no? Bien, al último, como nos quedan todavía unos minutos, me gustaría escucharles también
Ya ustedes, bueno, tienen alrededor de 20 años, los tres, ya han ayunado unos 4 o 5 años. ¿Cómo, cómo sientan que hacer ayuno, obedecer esa ley de Dios, pero también por voluntad propia de ustedes, cómo les ha ayudado, les ha beneficiado en nivel material, espiritual? Y bueno, ¿no? ¿Cómo pueden compartir eso para que el resto que de repente todavía no han ayunado pueden animarse a ayunar? ¿Ya? Por favor, Alejandro, tenemos unos 7 minutos y ojalá que si los tres llegan a compartir. Ya, para hacerlo breve, el ayuno me ha cambiado de una forma en, más que todo, la moderación, porque yo durante muchos años llegué a ser enfatizo en bastante, subido de peso, y el ayuno es ese proceso donde como que te das cuenta que no hace falta comer tanto, porque a veces uno piensa, no, es que he hecho esto y esto y esto, así que vamos a servir un plato gigante, y pero no, o sea, uno puede seguir su día a día manteniendo esta dieta, por decirlo así, y uno puede hacer sus cosas y aprender a comer de una manera más moderada, ser más consciente, porque no todo el tiempo, de repente hoy la comida nos sobra, mañana no, puede pasar así. Y también, especialmente este año, porque admitiré que antes no lo hacía mucho, es la lectura de los escritos sagrados, especialmente el orar bastante, porque es ese tiempo más especial. En vez de empezar, voy a desayunar voy a pensar que debo de comer, le volver a plato, o sea, tomas más ese tiempo para meditar, pensar, estar en contacto con uno mismo y en contacto con Dios directamente. Son esos hábitos que uno se queda. Además, uno después del ayuno también puede mantener ese hábito de, digamos, despertarse temprano, mantener unas horas antes de comer. Son esos hábitos saludables, porque como dijo la señora Sam, ese proceso de ayuno es algo que es beneficioso. De hecho, tiene muchos filtros para las personas que se les haría dificultades para ayunar o les afectaría de una manera negativa. Tiene bastantes filtros. Pero este proceso de ayuno lo que más te deja es buenos hábitos. El hábito de orar, el hábito de leer, el hábito de la paciencia, la moderación y la autodisciplina. Y la conexión propia con Dios. Son estos días muy sagrados y bellos, la verdad. Y el agradecimiento en especial. Agradecer por fin tomar agua. Gracias. Qué bien. Es cierto lo que dices, totalmente de acuerdo. Gracias. Navid, ¿cómo te ha beneficiado ese tiempo de ayuno? Eh, bueno, me ha beneficiado en distintos conceptos espirituales, por ejemplo, la iluminación y la cercanía a Dios. Y la alabanza, que la alabanza era un tema que antes no entendía por qué era necesario. Y ahora entiendo por qué. Los 95 alabanzas, que también Dios es el más grande, no, el más glorioso. También es algo que hacemos diario, así como la oración obligatoria, que es la conexión, bueno, uno de los 4 tipos de amor. Tal vez eso podremos hablarlo más adelante, que hay 4 cosas que hacemos cada día, que simbolizan cada una un tipo de amor. Pero en cuanto a la iluminación, sale justo de la meditación. Y al representar el sol, pues el sol literalmente ilumina. Entonces, ahí podemos ver el concepto de armonía entre ciencia y religión, ¿no? Cómo se conecta el sol espiritual con el sol material, porque al final esos conceptos nuevos, vanguardistas, que puedes escribir y compartir con las personas en el momento en el que lees, en el momento en el que meditas, es parte de la iluminación. Además, hay otros 2 que se van a ver mucho en el futuro, que son eh, em, la, la abolición de extremos de riqueza y pobreza. Hay personas que que ni remotamente podrían saber lo que es el hambre, jamás. Y, y cuando estas personas lo experimentan, pues
hay algo muy distinto, ¿no? Hay más de 900 millones de personas que se están muriendo de hambre en este momento a lo largo de todo el mundo. Entonces, ponerte a pensar de esta forma va a hacer de que los corazones también estén más tiernos. Y eh, la moderación, porque el ayuno, aparte de una ley, es un privilegio. La otra vez, si esa me recuerda, había una amiga que se lamentaba de que no podía ayunar puesto que tiene diabetes. Entonces, cuidarnos, ¿no? Para poder al año siguiente volver a ayunar. Esto es un tema de salud. Sí. Sí, gracias. Tienes toda la razón. Es un privilegio, ¿no? Es un privilegio poder ayunar. Es una bendición. Así que sí, totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, Navitul. Corín, por favor. Tenemos unos 2 minutos, 3 minutos. Ya, así para hacerlo muy breve, yo siento que he desarrollado demasiadas cualidades. Wow. No voy a decir que las tengo desarrolladas en su totalidad, ¿no? Hay algunas que están chiquititas, pero recién han aparecido, o me he dado cuenta de ellas. Y hay otras que siento que están más desarrolladas, sí, este, si no fuese por el ayuno y por otras prácticas, no las hubiese llegado a desarrollar, no, sola no hubiese podido sin la fe Bahá'í. Pero diría las que he notado ahora actualmente es obediencia, ok, sí, ya lo he venido desarrollando durante los anteriores ayunos, pero hay una que me ha gustado mucho actualmente, que es la de la moderación de la que hablaba Navid, que es la época, el momento en el que tú dejas de comer, de tomar agua, ¿no? Y durante la noche tú también moderas demasiado qué es lo que comes y lo que tomas, porque tampoco es bueno comer y tomar demasiada agua, ¿verdad? Uno se modera muchísimo. Y hay otra que es la de meditación, la he desarrollado bastante. ¿Cuál podría decir? ¿O cuál otra de todas las miles? Am, diría que son esas. La obediencia, la moderación, la meditación y, esa es una capacidad más, la de rendirte cuentas a ti mismo y la de no autoengañarse, ¿verdad? Esas diría que son las cualidades que más he desarrollado. Me faltan desarrollar muchísimas y muchas de las que ya tengo, me falta mejorarlas muchísimo más. Yo pienso que están recién en su etapa feto, pero con fe, ojalá todos aquí sigamos desarrollando esas capacidades espirituales porque nos ayudan demasiado a lo largo de nuestra vida. Y de verdad muchas bendiciones y suerte a Alejandro, Navid y a Sam. Si es que estás ayunando a Sam, sí, si estás ayunando a Sam, Alejandro y Navid, y a todos los que ayunen, ya sea un ayuno Bahá'í o no. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, chicos. De verdad que muy, muy interesante el tema. Sí, Corín, yo aún cuando viajo ayuno, en todo el tiempo ayuno, menos cuando estaba embarazada. Eso no comía por mí, ya comía por la bebé que tenía en mis vientres. Pero a mí me encanta ayunar. De verdad que me siento ágil, me siento como mi cabeza funciona mejor. Y como ustedes han dicho, como dijo Alejandro, dijo, es crear esos hábitos, porque uno como todo el año va a ir poco a poco perdiendo, de nuevo el ayuno nos ayuda a volver a evaluarnos y crear esos hábitos de levantarse más temprano, de comer más moderado, como decías también tú, Corin, o como decía también Navid, iluminación. Cuando uno lee en tiempo de ayuno, como que mejor también puede entenderlo. Eso también dicen los médicos, que cuando uno
come mucho, como que el cerebro funciona menos. Y cuando uno es de comida moderada, lo que el cuerpo necesita, nada más, no exagerando, el cerebro también funciona mejor. Entonces, podemos comprender mejor, bueno, en todos los niveles, ¿no? De lo que estudiamos, de relaciones personales, todo, ¿no? Así que muchísimas gracias y ya terminamos la hora de nuestro programa Perlas de Sabiduría. Los amigos radio oyentes y seguidores de YouTube y Facebook, les invitamos que sigan nuestro programa y los que han perdido pueden buscarlo en YouTube, que es de AEL, Asamblea Hospital Local de Seneguía, o en Facebook, que es la Comunidad Bahá'í de Seneguía. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que me siento muy agradecida y muy contenta y muy privilegiado de escucharlos y de disfrutar de esa experiencia de ustedes. Muchas gracias, amigos. Despedimos a nuestros radio oyentes. Gracias, Radio Muchas Ullar, gracias. nuestro operador, señor Miguel. Hasta próxima semana. Chao.